Atahualpan, el último hijo del sol y el oro que no lo salvó, ofreció más oro del que jamás se había visto en el mundo y aún así, lo mataron. Esta es la historia de Atahualpa, el último emperador del Tahuantinsuyo, el hijo del sol que no pudo evitar el ocaso de su imperio. Atahualpa nació en 1497, hijo del gran Huayna Cápac y de una princesa quiteña. En sus venas fluía sangre real, pero también el destino de dos tierras, el Cusco, corazón del imperio inca, y Quito, bastión del norte. Nadie imaginaba que él, uno de tantos hijos del Inca, terminaría siendo el último soberano de una civilización milenaria. Educado en artes, guerra y sabiduría, Atahualpa creció fuerte, inteligente y orgulloso. Su destino comenzó a moldearse cuando su padre murió de una epidemia traída por los europeos, una sombra que llegaba antes que los conquistadores. A la muerte de Huayna Cápac, el imperio quedó dividido entre dos hermanos, Atahualpa y Huáscar. Lo que siguió fue una guerra civil brutal. Durante años, los ejércitos chocaron entre el norte y el sur. Huáscar se proclamó inca legítimo en el Cusco. Atahualpa lo desafió desde Quito, con el apoyo de sus generales más temidos. En 1532, Atahualpa venció. Huáscar fue capturado, sus seguidores exterminados. El norte se alzó victorioso, pero justo entonces, llegaron los españoles. En noviembre de 1532, Atahualpa aceptó la invitación de los españoles para reunirse en Cajamarca. Acababa de vencer a su hermano Huáscar en la guerra civil y se sentía seguro. Aquel grupo de extranjeros, apenas unos cientos, no le preocupaban, pero tras los saludos formales comenzó la traición. Lo recibió Fray Vicente de Valverde, acompañado por un intérprete indígena llamado Felipillo. El fraile, vestido con los hábitos de su orden, llevaba una cruz en una mano y un breviario en la otra. Se acercó a Atahualpa y, siguiendo el protocolo impuesto por la corona española, leyó el requerimiento, una fórmula legal absurda para quien no hablaba su lengua, y sin contexto alguno. Le exigía que renunciara a su religión pagana, que se entregara al catolicismo, y que reconociera a Carlos I de España como su único soberano, no como emperador aliado, sino como súbdito conquistado. Atahualpa escuchó en silencio, no entendía lo que se le pedía. Su pueblo adoraba al Inti, el dios Sol, y a los Apus, espíritus de la montaña. ¿Cómo podía un hombre venir desde un mundo desconocido y declararse dueño del suyo? Valverde le ofreció entonces un libro, la Biblia. Atahualpa la tomó, la observó detenidamente y, según cuentan los cronistas, la acercó a su oído. No oyó nada. Para él, un dios debía hablar. Al no escuchar voz alguna ni ver milagro, la arrojó al suelo con desdén. Fue un gesto espontáneo, pero para los españoles, fue blasfemia. Fray Valverde, lleno de furia, gritó a Pizarro que castigara al hereje. Ese fue el momento decisivo. El acto simbólico de tirarla al suelo fue la excusa perfecta para lo que ya tenían planeado. Pizarro, al mando de 168 hombres, armados con arcabuces y acero, ordenó la emboscada. Las campanas repicaron, las puertas se cerraron, y los soldados españoles, ocultos en los alrededores, atacaron sin piedad. Miles de incas fueron masacrados. Atahualpa, confundido y desarmado, fue capturado en medio de la trampa. Así, el Hijo del Sol fue encadenado, no por perder una guerra, sino por confiar en la palabra de quienes ya habían decidido robarle todo. Atahualpa, desde su prisión dorada, ofreció lo impensable: llenaría una habitación de oro hasta donde alcanzara su brazo y 2 más de plata, un rescate colosal. Durante meses, llegaron objetos sagrados, estatuas, adornos, planchas de templos, todo fundido, todo destruido. Fue el mayor tesoro jamás reunido, y aún así, no lo salvó. Los españoles inventaron cargos. Dijeron que Atahualpa había conspirado, que adoraba ídolos paganos, que mató a su hermano cuando ellos mismos habían ordenado su ejecución. Lo juzgaron como un criminal, no como un emperador. Atahualpa pidió ser quemado. Según la tradición de los incas, significaba la pérdida del alma, pero, al aceptar el bautismo cristiano, los españoles le prometieron una muerte menos cruel: el garrote. Era el 26 de julio de 1533.
En la plaza de Cajamarca, el último inca fue estrangulado por órdenes de los hombres que prometieron liberarlo. El Hijo del Sol, el emperador del mayor imperio de América del Sur, murió sin ver la traición quebrarse. Los incas no lo sabían aún, pero su mundo había terminado. Atahualpa creyó que su poder, su linaje y su riqueza podían salvarlo, pero los conquistadores no buscaban alianzas, buscaban control. Su muerte no solo fue el fin de un hombre, sino el principio del saqueo, de la pérdida de una identidad milenaria, de una historia que aún resuena en cada piedra del Cusco, en cada ruina del Tahuantinsuyo. Hoy, Atahualpa vive en la memoria como símbolo de la caída de un imperio, y como advertencia eterna: el oro puede comprar todo menos la traición. Atahualpa no cayó en batalla, cayó en confianza. Fue traicionado en su propia tierra, engañado por promesas de fe y codicia, y asesinado tras entregar la mayor riqueza jamás reunida. Su muerte no solo marca el fin de un hombre, sino el colapso espiritual de un imperio, y aunque los conquistadores borraron templos y quemaron códices, su nombre aún arde en la memoria de los Andes. Si crees que esta historia merece ser recordada, suscríbete, comparte y deja en los comentarios: ¿fue Atahualpa un mártir o un